Jesús, la razón de nuestra fe. Primera de Corintios 2, del 4 al 5. Pablo nos recuerda que nuestra fe no está fundada en la sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Dice, y ni mi palabra, gloria a Dios, déjalo en el 4. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Y dice el 5, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de ¿quién? De los hombres, sino en ¿qué? En el poder de Dios. Cuando tenemos fe hay poder. Cuando tenemos fe, oigan, se desencadenan los milagros del cielo y vienen a la tierra, porque tenemos fe, razón y convicción de que Dios, oye, hace todo posible. Así que Jesús es la razón de nuestra fe, porque Él es la máxima revelación de Dios. Su vida y su muerte y su resurrección no son solo eventos históricos, iglesia. Tenemos que tener razón y fe. Eso es la base, la resurrección, la muerte, la resurrección de Cristo. Aleluya, es nuestra convicción de saber que por fe Cristo vive y aún así prepara morada para nosotros. Aleluya. Cristo venció sobre la muerte. Él nos entregó la victoria en la cruz. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque de mi maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Wow, qué bueno es Dios. Y en esta mañana vamos a hablar de la fe y la razón. Usted se va a encontrar tal vez eso raro, esos son temas que casi no se tocan en las iglesias, pero Dios quiere que seamos transformados por ellas, por la fe y la razón. Y si nosotros pensamos y nos vamos más atrás de toda la palabra que el Señor nos ha ministrado, Él necesita que tengamos fe y necesita que tengamos entendimiento. Así que vamos a comenzar. Gloria a Dios, y se pueden poner sobre sus pies para darle la reverencia a la palabra. Hebreos 11 del 1 al 3. Aleluya. Bendito sea Dios. Hebreos 11, y vamos a estar leyendo del 1 al 3. Y vamos a estar tocando algunos versículos con relación a este tema. Gloria a Dios. Y vamos a leer la Reina Valera. Gloria a Dios. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y a la letra dice, aleluya. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Cuánto dan gloria a Dios por esa palabra? Pueden sentarse. Así que lo que usted está viendo en este momento no estaba, no se veía, pero fue por la fe, aleluya. Entendemos que lo que no se ve, que lo que se ve ahora fue hecho que no se veía, y en el Génesis se habla mucho de eso. Pero vamos a hablar de la fe y la razón. La fe y la razón se complementan en la deidad y en la plenitud de la vida de Cristo. Es por esto que la razón y la fe son dos conceptos que se relacionan en diversas formas y pueden ser entendidos como elementos que se complementan para alcanzar la verdad. Muchos estudiosos han tergiversado la fe, la razón de una manera, así como lo
los científicos, los que hablaron en la antigua Grecia, los físicos, ellos todos, muchos de ellos, no todos, pero la razón, gloria a Dios, y la fe son dos conceptos que se relacionan, son paralelos, van unidos. No lo podemos dejar uno y dejar el otro, y lo vamos a ver más adelante, así que prestemos atención. ¿Y cuál es la relación apropiada entre la fe y la razón en la vida del creyente? Y esa pregunta ha apasionado a la iglesia desde hace mucho tiempo, a los pensadores. Mire, y cada uno de nosotros tiene un llamado a ser pensador. ¿Cuántos dan gloria a Dios? No nos podemos quedar ahí que otro nos diga las cosas. Tenemos que ser transformados por la fe y por la razón. Dígale al que usted tiene al lado, ser transformado. La razón, yo le traje ese significado, es el ejercicio de la capacidad mental para comprender, examinar, discernir y aceptar un concepto o una idea. Escúchelo bien, que después no sabe cuál es la razón, para que vayamos conectando con lo que el Padre quiere en esta mañana. Entonces, la razón es nuestro raciocinio que busca claridad, coherencia y evidencias aceptables. Entonces, creer es un acto mental de aceptar como real y verdadero algo, una persona, un concepto, pero a veces podemos creer en algo que no existe. Usted puede creer que, por ejemplo, esa ventana no está ahí, usted decir que está. Podemos creer, porque creer es el ejercicio de la mente, es un acto mental. Entonces, todos nosotros actuamos de acuerdo a lo que creemos que somos. ¿Usted escuchó? Tenemos que saber qué somos nosotros. ¿Qué usted es? ¿Un vencedor, un perdedor? Nosotros creemos lo que somos. Si usted se cree perdedor, va a perder. Si usted se cree vencedor, ya tiene la victoria. Yo voy a cambiar este micrófono. Gloria a Dios. Ah, sí. Sí, porque se está cortando y es mejor cambiarlo ahora. Gloria a Dios. Entonces, si usted cree que usted es vencedor, su fe lo va a ayudar a vencer el mundo. En lo que sea, iglesia, en lo espiritual, en lo natural. ¿Usted sabe por qué? Porque Cristo murió en la cruz. Cuando cantábamos, tenemos que tener razonamiento. ¿Por qué? Porque tenemos que saber lo que cantamos. Cuán grande es Dios. Mi corazón entona la canción porque grande es Él. Usted esté declarando que la grandeza de su Dios está sobre usted. Así que usted es lo que usted cree. ¿Usted se cree ganador? Pues ya ganó, gloria a Dios. Y yo traje una ilustración bien real. Imaginémonos que nosotros estamos caminando en una oscuridad total y que alrededor no vemos nada vemos. Y solo vemos sombra y el camino parece incierto, pero sin embargo nosotros tenemos una linterna que nos está alumbrando cuando vamos caminando. Y usted se siente seguro de los pasos que está dando porque la linterna le está alumbrando el camino. Entonces, usted sabe que cada paso es seguro porque usted confía en la luz de la linterna. Pero aunque tú no puedas ver el final del camino, esa linterna representa tu fe. La fe nos guía paso a paso, incluso cuando no vemos todo el panorama de lo que puede estar pasando. Así que la razón, mis hermanos, en esta ilustración nos va a ayudar a discernir y a comprender mientras avanzamos. Pero es la fe la que nos va a dar la convicción, como leímos en el principio, y la certeza de que estamos dando pasos decisivos en nuestras vidas.
Esa es la fe. Y la razón nos da el discernimiento y nos ayuda. Por eso van una de otra. Y este tema conjugado, la fe y la razón, es un tema bien complejo. Y en la historia de estos dos conceptos se han asumido distintos contenidos de acuerdo al pensamiento filosófico, iglesia. Yo no sé si ustedes se pueden ir a cuando estudiábamos historia, filosofía y todo eso, y se acuerdan de Platón, se acuerdan de Newton, se acuerdan de Voltaire. Este tema me hizo ir a esas historias de la iglesia en ese momento, gloria a Dios, y de los griegos, esos filósofos. Y los filósofos, y déjeme decirle algo, la razón es la ciencia, el raciocinio. Y los filósofos ejercían en ese momento, no sé si quedan filósofos en este tiempo, pero Grecia, los griegos eran unos filósofos que fueron muy, muy conocidos. De hecho, están en las historias, en los libros. No sé si quedan, pero sí quedan teólogos, científicos en este tiempo, pero no sé si filósofos. Pero ellos, esos filósofos, gloria a Dios, tenían distintas concepciones de lo que es Dios, de lo que era la cultura, de cómo se sumergía la realidad humana. Y ellos como que conjugaban todo lo que tenía que ver con la ética, la antropología, la política, la educación y un sinnúmero de ciencias que confrontan lo que es la razón y la fe. Es que todo tiene que ver con fe y con razón, iglesia. Y para nosotros poder entender un poquito, comprender esos conceptos que han influido por toda la historia hasta este tiempo, porque todavía hay afirmaciones y todavía hay teorías. Mire, hay teorías de muchos filósofos, de muchos teólogos, que son teorías y que son verdad. ¿Usted sabe quién creó la ciencia? Dios. ¿Y quién creó la fe? Dios. ¿Y quién le dio la vida a esos filósofos? Dios. Muchos desviaron la verdad, pero no todos. Hubieron filósofos que sí declararon que Dios era real. Entonces, desde la antigüedad, a través de toda esa filosofía y la ciencia, siempre se ha querido dar respuesta a esas preguntas y que tal vez nosotros no las hacemos. Nosotros nos hacemos esa pregunta: ¿de dónde venimos? ¿De dónde salió nuestro apellido? ¿A dónde voy? ¿Quién soy? ¿Qué hay más allá de la vida? ¿Qué es el bien? ¿Qué es el mal? ¿Qué es la eternidad? No hemos hecho esa pregunta, yo lo sé porque yo me la he hecho. Pero esos grandes filósofos, Platón, Aristóteles, San Agustín, santos de la Iglesia Católica, San Anselmo, Santo Tomás de Aquino y otros numerosos santos hablaron de la fe y la razón. Y la preocupación en ese tiempo, o la preocupación desde ese tiempo hasta ese tiempo de la iglesia, ha sido encontrar un equilibrio entre la razón y la fe. Miren, muchos han tergiversado porque se creen. Los científicos, muchos científicos. Hubo un científico, el que descubrió la teoría del Big Bang, dice él, que el universo fue hecho del Big Bang, de una explosión. Ese Hawkins, ese científico, murió negando la existencia de Dios. Él tenía una enfermedad, estaba como parapléjico, creo, y murió no hace mucho. Y cada vez que hablaba con la negación de que Dios no existe.
Es por eso que nosotros hoy, en esta mañana, necesitamos estar entendidos, tener la fe y la razón lo suficientemente fundamentados para poder creer que Dios existe, iglesia. Y me gustó mucho lo que dijo San Agustín con relación a esto. Creo para comprender y comprendo para creer. Es decir, la fe ayuda a la razón y la razón ayuda a la fe. Eso lo dijo San Agustín. Y a mí me sorprendió encontrar esta historia porque hubieron grandes pensadores en el antiguo, hace muchos años, en los 363, en los 600, muchos filósofos, muchos pensadores, principalmente los griegos, muchos franceses también, pero me encontré con la historia del primer cosmonáutica que subió al universo. Se llamó Alexis Leonov. Y lo más interesante es que él dice en sus palabras que cuando él subió, él pudo ver las estrellas, pero que no vio a Dios. Y nosotros podemos ver claramente cada realidad que exige un determinado camino para ser conocido. ¿Usted sabe por qué? Porque para ver lo material usted necesita sus sentidos, manos, ojos. Pero para ver lo inmaterial usted se necesita revelación. Para ver lo inmaterial usted necesita revelación. Y la revelación es que va a aumentar su fe. Ese astronauta, Alexis, no se iba a encontrar con Dios. Pero él no se encontró con Dios porque Dios no existía, no. Lo que pasa es que él simplemente pensaba que Dios era algo sensible ahí, como las estrellas que él la podía ver. Me imagino, no sé, porque no encontré esa historia, que él denegó de la existencia de Dios, porque no lo encontró donde dicen que él está. Pero eso no quiere decir que Dios no exista, sino que simplemente nosotros debemos conocer a Dios de otra manera, no tratándolo de ver en las cosas materiales. Pero, entonces, ¿cómo nosotros vemos a Dios? Hay un punto muy importante de la filosofía, y no se me cansen porque esto es muy interesante. Desde los grandes griegos tenemos una pista, y ellos hablaron de esta palabra, de por el ser y causa primera, que podemos conocerlo igual que conocemos, a un artista. Por ejemplo, vamos a un estudio donde un artista hizo sus cuadros y lo dibujó y lo pintó, pero que cuando usted llega ve esos cuadros extraordinarios y usted dice, wow, esos cuadros los hizo un artista. Pero que cuando usted está ahí en el lugar donde están exhibiendo los cuadros, no se encuentra con el artista que lo hizo. ¿Acaso no existe el artista que creó los cuadros? Que dibujó con pinceles y pudo detallar cada cuadro con la idea. Esto se llama el ser causa primera. Y yo me imagino que si uno de nosotros se encuentra con el artista, usted le puede preguntar, wow, ¿y cómo fue que hiciste este cuadro? ¿Y cómo fue que hiciste el otro? ¿Y cómo fue que hiciste? ¿En qué te inspiraste? Pero así muchas cosas son así con Dios. Porque si lo aplicamos a Él, también pueden haber dos caminos en la cual nosotros queremos conocer a Dios. Porque si usted ve la naturaleza, la creación, los cielos, el mar, ¿acaso usted no puede ver y decir que eso existe un artista que lo creó? Y que existe.
Entonces nosotros nos complacemos de la naturaleza, la observamos, estudiamos el universo, los astros. Déjeme decirle algo, que el cosmos está relacionado de una manera que solamente una persona con pensamientos perfectos puede haber creado el universo. No como esa teoría del Big Bang que anda por ahí, no. Tuvo que haber un arquitecto. Tuvo que haber alguien que desarrolló la constelación y la relación que tiene un astro de otro, un planeta de otro. Hay una conexión. Hubo un filósofo que se llama Galileo, creo que es, que él dijo en un momento, y hasta preso lo metieron, que la Tierra le daba la vuelta al Sol. Y la iglesia lo metió preso porque decía que él estaba diciendo herejías, porque eso era mentira. Y luego, aleluya, la iglesia tuvo que confirmar lo que él decía, porque el Señor lo dotó de la ciencia y le hizo la revelación y la confirmación que es verdad. Entonces, ¿no existe Dios? Wow, gloria a Dios. Razón y fe significa ciencia y fe. Usted es un científico, usted también y usted también. No limitemos nuestros pensamientos, iglesia. Para conocer a Dios tenemos que tener fe y tenemos que tener razón. Pues la realidad de conocer a Dios es que necesitamos una fe que nos revele y que nos dé la certeza y la convicción de que Él es real. Gloria a Dios. ¿Usted sabe por qué? Porque la fe es revelación y la razón es conocimiento. Ellas se relacionan entre sí. La razón nos ayuda a tener una fe más convencida y la fe sin la razón no es verdadera. Entonces, usted puede creer fe y puede negar la existencia de Dios, razón. Pero usted no puede creer, gloria a Dios, y no puede tener fe y creer que Dios existe. Lo confundí. Lo repito de nuevo. Usted puede creer fe y negar la existencia de Dios, razón. Pero usted no puede creer y no puede tener fe y decir que Dios existe. Usted tiene que ir relacionado con tener fe y tener razón para saber que usted cree y que usted reconoce que Dios existe. Dios es real. Denle un aplauso al Señor. No sean tan serios. Grandes filósofos como el inglés Isaac Newton creía en Dios y en su existencia. Hubieron muchos, pero quise buscar a Newton porque él dijo esto: Dios había creado las leyes naturales, por tanto, Newton consideraba que sus estudios para comprender las leyes de la naturaleza no iban a ir en contra de la fe. Él afirmó que Dios existía. Pero también me llamó mucho la atención Voltaire, ese otro filósofo que era de la misma línea de Isaac Newton, que él dijo esto: él consideraba a Dios como el autor de la creación y del orden cósmico, lo mismo que hablamos. Y de Voltaire es la frase que dice: si Dios no existe, habría que inventarlo por toda la naturaleza que grita que Él existe. Denle un aplauso al Señor. Dios es real. Dios es real. Y hablando de fe, mire, el mundo está en crisis, mis hermanos. Dios quiere que tengamos fe y razón. Los matrimonios están en crisis. Las familias están en crisis. La economía tiene crisis de hace tanto tiempo y aún en este tiempo no se ha podido recuperar. Estamos en crisis
pero necesitamos saber que tenemos un autor en nuestras vidas que nos dirige por fe. Gloria a Dios. No sé qué tiempo me queda, pero vamos avanzando. Hay una ciencia que a mí me llama mucho la atención y la conocí por medio del pastor Marcos, y es la apologética. Es una ciencia que estudia la defensa de la fe. Es una rama de la teología. Y mire, Marcos está hace mucho tiempo, muchos años, siendo defensor de eso. Pero déjeme decirle algo. Todos y cada uno de nosotros que creemos en Cristo, que creemos en Dios, debemos ser defensores de la fe en Cristo. Así que cada uno de nosotros tenemos que ser apologetas, defensores de la fe. Y algo que sustenta esta ciencia es 1 de Pedro 3:15, y el pastor siempre lo dice. Escuche lo que dice esa palabra. 1 de Pedro 3:15 dice: si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y como dice, y está siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande, ¿qué? Razón de la esperanza que hay en vosotros. Eso me quiere decir a mí que la fe que está en mí, porque yo reconocí al Señor Jesucristo, yo necesito estar preparada para defender a mi Cristo, para defender la fe en Cristo, para decir que Dios es real, que Dios es el Elohim, que Él desde el principio, dice la palabra en hebreo, que Él creó lo que estamos viendo de lo que no se veía. Aleluya. Iglesia, debemos estar preparados, debemos estar instruidos y tenemos que comenzar, mire, a leer, a estudiar las Escrituras, que es la única manera que usted puede, con mansedumbre, dice ahí. No es que usted va a pelear en la calle, pelea por Cristo. Cristo ya ganó la batalla. Nosotros con mansedumbre instruimos a las personas, hablándole de lo real que es Dios. Porque mire, ¿por qué tenemos que estar preparados? Porque en todos lugares hay personas ateas que no creen en la existencia de Dios. Y usted nada más le va a decir, ok, ¿y quién te hizo? ¿Quién te creó? ¿Te creaste tú solo? ¿Llegaste al vientre de tu madre solito? Dios es el Dios de toda la creación. Gloria a Dios. Pero Pablo también nos exhorta a que a la virtud le añadamos conocimiento. Mire, el Señor no está hablando en esta mañana. Él quiere que nosotros seamos entendidos. Él quiere que nosotros dejemos atrás todo el intelecto humano, para que la razón nos pueda ayudar a entender y la fe nos pueda llevar a tener la certeza de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Denle un aplauso al Señor. Miren, tenemos que darle prioridad a la fe en nuestras vidas. Mire, tenemos que aceptar que la fe desea que nosotros entendamos y que nosotros creamos para poder entender, aleluya, todo lo que puede acontecer en nuestras vidas. Dios nos está llamando a ser entendidos, a tener un racionamiento en nuestras vidas, de tener la certeza, aleluya, y de creer que Dios es real. Y yo busqué 4 afirmaciones o elementos basados en la fe de Cristo. Mire, no vaya por ahí pensando que hay otra fe. La fe en nuestro Señor Jesucristo es que nos va a traer la revelación de todo lo que Dios quiere tratar y hacer en nuestras vidas. En Hebreos 11:3 leíamos, lo puedes poner, Lucía, por favor, que por la fe entendemos que el universo fue creada por la palabra de Dios.
La fe nos permite ver la obra de Dios detrás de lo que podemos entender completamente. Aunque la ciencia puede explicar, escuche bien, cómo funcionan ciertas cosas, la fe nos va a dar la certeza de todo lo que ha sido hecho por Dios. Y aunque la ciencia va a explicar muchas funciones, tenemos que estar convencidos de que la razón y la fe no están en conflicto, mi hermano. La ciencia no puede estar en conflicto con la fe. Así que esos grandes filósofos, científicos que niegan la existencia de Dios están muy desligados de lo que es la ciencia y la fe, porque todo fue creado por Dios. Entonces, número 2, Jesús, la razón de nuestra fe. Primera de Corintios 2, del 4-5. Pablo nos recuerda que nuestra fe no está fundada en la sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Dice, y ni mi palabra, gloria a Dios, déjalo en el 4. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Y dice el 5, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de ¿quién? De los hombres, sino en ¿qué? En el poder de Dios. Cuando tenemos fe hay poder. Cuando tenemos fe, oigan, se desencadenan los milagros del cielo y vienen a la tierra, porque tenemos fe, razón y convicción de que Dios, oye, hace todo posible. Así que Jesús es la razón de nuestra fe, porque Él es la máxima revelación de Dios. Su vida y su muerte y su resurrección no son solo eventos históricos, iglesia. Tenemos que tener razón y fe. Eso es la base, la resurrección, la muerte, la resurrección de Cristo. Aleluya, es nuestra convicción de saber que por fe Cristo vive y aún así prepara morada para nosotros. Aleluya. Cristo venció sobre la muerte. Él nos entregó la victoria en la cruz. Número 3. La razón y la fe en el proceso de salvación. Romanos 12:2 me dice que Pablo dice que no nos conformemos a este siglo, sino que seamos transformados por medio de la renovación de ¿qué? De nuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobemos cuál es la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta en nuestras vidas. Cuando Pablo nos dice que no nos conformemos a este siglo, sino que seamos transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, está diciendo, mira tu mente, renueva tus pensamientos, renueva tu mente, porque está pensando contrario a la fe en Cristo, está pensando contrario al propósito de Dios. Mire, mis hermanos, Dios nos invita a usar nuestra razón para entender su verdad y aplicarla a nuestras vidas. Pero es la fe la que va a abrir nuestros ojos espirituales para poder ver espiritualmente que ya está consumado. Usted puede ser que no lo esté viendo en lo natural, pero ya en la esfera espiritual, si Dios lo hizo, ya estuvo hecho. Así que aprendamos a que caminemos por fe y no por vista. Porque si tú estás esperando el milagro y ya Dios lo determinó en su agradable y perfecta voluntad, abre tus ojos espirituales y comienza a alimentar tu fe en el Espíritu. Gloria a Dios. Así que rindamos nuestra mente y nuestro corazón a Dios, porque la razón y la fe se unen en un
solo propósito: para transformar nuestras vidas y determinar lo que el cielo habló de cada uno de nosotros. Y número 4, caminar en fe mientras cultivamos nuestra comprensión. Mire, la fe no elimina nuestra capacidad de entender ni de pensar, sino que la va a fortalecer. En 2 de Corintios 5:7, Pablo nos dice esto: porque por fe andamos, no por vista. Y esto me dice a mí que camine mirando, aleluya, lo que ya Dios dijo. No es que vamos a caminar sin razonar, no. Necesitamos razonar porque necesitamos entender que Dios lo está haciendo. La razón es una herramienta útil, pero la fe es la guía que nos lleva hacia el propósito de Dios. Y usted sabe que es impresionante cuando un hombre y una mujer de Dios se levantan en fe. Es impresionante cuando una mujer de Dios y un hombre de Dios se levanta en fe para ver lo que ya Dios ha establecido en nuestras vidas. Dios quiere que seamos entendidos. Seamos entendidos, que utilicemos la razón. Y en una ocasión Pablo, y a mí, wow, este tema es tremendo. Hechos 17, Lucía, gloria a Dios. Hechos 17, vamos a leer desde el 16. Pablo en Atenas, increíblemente, wow, Pablo en Atenas. Dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo, señores, Atenas, Grecia, ahí estaba Pablo. Mientras Pablo lo esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. ¿Escuchó? Así que discutía en la sinagoga con los judíos piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos, escuche, filósofos de los epicureos y de los estoicos disputaban con él. Preparémonos, iglesia. Primera de Pedro 3:15, preparémonos para presentar defensa cuando se nos demande razón. Y dice el 19, y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque, 21, todos los atenienses, o sea, los que viven en ese lugar, los de Atenas, los atenienses y los extranjeros residentes allí, en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. ¿Por qué? Porque eran filósofos. Porque eran pensadores y entendidos. Querían más de lo que él estaba hablando, porque le estaba hablando cosas extrañas. Y dice el 22, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido. Pueden buscarla. Estoy en Hebreos 17, en Hechos 17, estoy leyendo el 22. La inscripción decía al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerles es a quien yo os anuncio. Wow, gloria a Dios. Y dice el 24, el Dios que hizo el mundo, ahí empezó el discurso de Pablo, escuche. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y dice el 26,
de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Denle un aplauso al Señor. Y el 29 dice, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o a plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombre. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, que tengan fe, que crean en la razón, aleluya. Y dice el 32, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos se burlaban. Pero dice el 34, mas algunos, escuche bien, mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dioniso el Areopagita, una mujer llamada Damaris y otro con ellos. Iglesia, tenemos que estar preparados, tenemos que estar instruidos, porque Pablo le habló de ciencia, Pablo le habló de la razón, Pablo le dijo que al Dios que ustedes tienen una insignia, que dice el Dios no conocido, es el Dios que creó los cielos y la tierra, es el Dios que hizo la luz y que la dividió de las tinieblas, aleluya, es el Dios de la creación y que ha unido a los hombres, aleluya, y que toda lengua se va a confesar que Jesucristo es el Señor y toda rodilla se doblará y declarará, aleluya, que Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Denle un aplauso a Cristo. Usted se atreve a ir a Grecia y hacer ese discurso. Alábalo. Miren, tenemos que estar entendidos. Colosenses 2, del 6 al 8 me dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en ¿qué? En la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Iglesia, Dios es bueno. Dios quiere que nosotros estemos instruidos, preparados, apercibidos, discernidos en los tiempos. Dios necesita que nosotros nos pongamos a cuenta con Él. Dios necesita que nosotros comencemos, aleluya, a activar esa fe, aleluya. En algún momento los discípulos le dijeron, Padre, le dijeron a Jesús, aumentanos la fe. Se sentían débiles los discípulos. Y le dijeron a Jesús, aumentanos la fe. Yo no sé si tu fe está menguando. Yo no sé si tú no has entendido el propósito por la cual Dios está llevándote a su plenitud. Pero sí necesitamos que Dios active nuestra fe y la aumente en esta mañana. Vamos a pedírselo al Señor. Y estoy finalizando. Y yo quiero resumir todo esto de la fe y la razón. Si le siente algún anhelo y deseo por buscar estas cosas, búsquelo. Hay muchos libros. Pero búsquelo para que usted pueda conocer a Dios más. No para que la ciencia lo haga más humano, sino que lo lleve más a la plenitud de Cristo. Y voy a resumir esto en dos. Número 1, el Espíritu Santo despierta la fe e ilumina la razón en nosotros. Y si no fuera por la influencia del Espíritu Santo sobre la conciencia humana, nadie llegaría a tener a Cristo en su corazón. Nadie podría ser cristiano sino por la influencia del Espíritu Santo. En nuestra condición natural, nosotros no buscamos a Dios.
El apóstol Pablo a los romanos le dijo, no hay ni uno bueno que me busque. Dios nos busca porque nos ama. Y nosotros tenemos que reconocer la necesidad que tenemos de su gracia. Tenemos que comprender las cosas espirituales. El Espíritu Santo es quien nos lleva a toda verdad y a toda justicia. El Espíritu es quien nos lleva a aceptar, a creer, a confiar en los planes de Dios. Y cuando nosotros experimentamos, como dijo Pablo, la transformación de nuestra mente, créame que pueden venir vientos, tempestades y su fe va a estar firme. El Espíritu nos va a guiar y nos va a ayudar a discernir la verdad del error, la verdad del pecado. Y número 2, tenemos que ejercitar la fe y desarrollarla durante toda la vida aquí en la tierra. Sin fe, dice la palabra, sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que nosotros, por la razón, tenemos que creer y por la fe que en Él hay y que Él es galardonador de todos los que lo buscamos. Tenemos que ejercitar la fe, mis hermanos. Tenemos que tener la capacidad de confiar cada día más en Dios. Y que esa fe aumente en nosotros. Usted sabe que Dios apela a la razón. Dios nos creó. Nos dio un cuerpo, un alma, un espíritu, una mente. Él nos creó. Él nos dio esa mente. Él apela a la razón. Porque Él la valora. Él valora que yo piense. Él valora que yo piense en Él. Él valora que yo pueda creer. Él valora que yo pueda tener certeza. Él valora que yo pueda reconocer que Cristo dio su vida por mí y me trajo salvación. Dios valora nuestros pensamientos y que pensemos. Jesús me revela algo, iglesia. Gloria a Dios, denme 5 minutos. Jesús me revela algo, miren. Jesús cuando fue a Samaria y se paró en el pozo con la samaritana. Esa samaritana tenía fe en Jesús. Jesús le habló a su razonamiento. Jesús le habló a su mente. Jesús le habló a que ella pudiera racionar en el que ella tenía enfrente. Y ella creyó, pero Jesús la confrontó con la razón. Y también confrontó a Nicodemos. Yo creo que algunos se saben la historia de Nicodemos. Nicodemos era un fariseo estudioso de alta jerarquía en ese tiempo. Y él estaba parece muy entusiasmado con Jesús. Y él lo esperó de madrugada y se le acercó a Jesús. Pero Jesús lo confrontó con la razón y le dijo que el que no nace del agua y del espíritu no iba a heredar el reino. ¿Y qué hizo Nicodemo? Le dio durísimo en la mente. Se fue loco. Dije, ¿cómo puede ser que yo voy a nacer de nuevo? Él le preguntó, ¿y cómo puedo volver a entrar? Agua, espíritu, revelación, te va a dar la fe y te va a llevar a aumentarla cada día más. Así que pensemos, Dios dependía, Jesús dependía totalmente de Dios. Y usted sabe algo, la palabra me dice en Romanos 10:17 que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Cuántos estamos
queriendo ser instruidos para tener esa fe que se aumente. ¿Puede ponerse sobre sus pies? Yo quiero concluir con esto. Que la fe y la razón, que son dones de Dios, que se usan juntos, nos permitan a nosotros comprender el amor, comprender el poder y el propósito de nuestro Dios. Que nuestra fe no sea ciega, sino una fe en el Dios que ha revelado su verdad por medio de nuestro Señor Jesucristo. Que la fe y la razón trabajan juntas, mis hermanos, y que nos lleva a entender, aleluya, que por la fe nos vamos a permitir confiar y descansar en la obra de Dios. Y siempre tenemos que tener presente que la verdadera razón de nuestra fe se llama Cristo. Que la verdadera razón de nuestra fe se llama Jesús, que nos da el entendimiento de lo que podemos ver y hasta de lo que no podemos ver. Y que Él nos va a fortalecer en el camino que Él ha diseñado para nosotros. Y hoy reflexionamos, iglesia, sobre cómo nuestra fe y nuestra razón van a trabajar juntas para guiarnos en nuestro caminar con Cristo. Pidámoslo a Dios. Cierre sus ojos y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a que tengamos la fe y la razón en armonía, reconociendo que en Él encontramos la verdadera paz, la verdadera seguridad, la verdadera providencia, la verdadera soberanía, que Dios tiene un plan. Padre, ayúdanos a caminar en fe, sin descuidar la comprensión y sin temer a lo desconocido. Ayúdanos.